Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista. Vamos a cerrar el programa con este análisis que estamos llevando a cabo en esta semana sobre la crisis del agua en México, en el estado de Veracruz, también aquí en nuestra zona conurbada. El día de ayer ya estuvimos platicando con Javier Triana al respecto, nos hablaba de todos estos aspectos legislativos que tendrían que implementar en México para poder llevar a cabo ciertas soluciones. Vamos a escuchar la voz de otros expertos aquí directamente de Grupo Acciona, este consorcio español que dentro de otras cosas en México están a cargo del sistema de agua de Veracruz y de Boca del Río, aquí de la zona conurbada de Grupo Más y de Grupo CAP. Tenemos el día de hoy en el programa y nos da mucho gusto recibirlo al ingeniero Julio Ratia Romero. Él es director de concesiones del ciclo integral del agua de Acciona. Me voy a permitir dar parte de su currícula porque es muy interesante. Él es ingeniero en ciencias químicas por la Universidad de Alicante. También es egresado de la especialidad en gestión del ciclo integral del agua por la Universidad de Alicante. También tiene máster en administración por la Universidad de Murcia y diplomado en finanzas por la Universidad Internacional de Santander en Colombia, entre otras cosas. Por supuesto que conoce perfectamente lo que es la gestión del agua y cómo se está viviendo esta problemática a nivel no únicamente nacional, sino internacional. Ingeniero, muy buenas tardes. Buenas tardes y agradecido de estar con vosotros. O al contrario, ingeniero, pues coméntanos, pues empezamos desde el aspecto nacional. ¿Qué se tendría que hacer para poder resolver esta crisis del agua que pues ya se está presentando de manera severa en México? Pues mira, vamos a ver, el tema de la crisis del agua, del estrés hídrico en general, no solamente está en México, lo tenemos en muchas partes del mundo. Y en función de cada país o de cada situación de infraestructuras o de capacidad hidráulica, etcétera, se toman diferentes soluciones. Te comento, por ejemplo, que hace unos días ha salido pues, un problema pues, en España mismo. O sea, lo tenemos en muchos sitios, pero en España, en la zona de Cataluña, que históricamente nunca había tenido estrés hídrico, problemas de falta de agua, pues ahora hay un problema muy severo, los embalses están muy vacíos y se estaban planteando diferentes soluciones para poder abastecer de agua a la población. Soluciones que en alguna medida también se podrían utilizar en México. Si nos vamos a México, yo los últimos datos que tengo y estos vienen del Sistema Nacional de Información del Agua y de la propia ANEAS, es que el 61,5% del territorio nacional de México tiene situaciones de sequía moderada a excepcional. Dices, bueno, 61% es una cifra muy grande. Sí, lo es, pero me preocupa mucho más el dato que te voy a dar ahora, y es que en el último año se ha incrementado un 6,7%. Es decir, el estrés hídrico o las situaciones de sequía están avanzando de una manera muy fuerte. Y cuando lo miras con respecto a otros países, pues te das cuenta de que también va así. Es decir, no es un tema solamente de México, es un tema global. Vamos, vamos a peor. Hay un dato también muy interesante y es que en México hay 14 estados que tienen problemas hídricos, están considerados con problemas hídricos, y dentro de esos 14 estados hay 1.613 municipios con problemas de sequía, con problemas de estrés hídrico. Es decir, son cifras extraordinariamente importantes como para poder acometer soluciones integrales a nivel país diferentes en cada zona del país, en función de lo que exista. Y ya dicho esto, pues si quieres podemos pasar a ideas o soluciones que se podrían plantear. A ver, una de ellas, ingeniero, que yo no he escuchado que trabajen mucho este sistema y aquí en México, pues a mí se me hace increíble por teniendo más de 11,000 kilómetros de océanos, tanto Pacífico como el Golfo de México, las plantas desalinizadoras. ¿Qué Muy tan bien. viable sería esto, Pues mira, ingeniero? te voy a contar, vamos a ver, Acciona en este caso
es posiblemente el líder mundial. Cuando digo líder mundial es número 1, número 2, o sea, top. Gran parte de las desaladoras de Middle East, de Arabia Saudita, de Qatar, Emiratos, en Egipto, es decir, han sido diseñadas, construidas y algunas de ellas siguen siendo operadas por Acciona. Es decir, somos un referente en el nivel de desalación y conocemos perfectamente lo que se está haciendo. En América tenemos desaladoras en Perú, tenemos desaladoras en Chile, tenemos un contrato aquí en Los Cabos que estamos pendientes de arrancar, una desaladora en Los Cabos, y hay una desaladora en Tampa que la estamos operando nosotros. Y eso aquí, si me voy a Middle East, pues estamos en Marruecos, estamos en Argelia, en España somos referente y tenemos un montón de desaladoras en el sureste de España. Es decir, es una tecnología que no es nueva, ¿vale? Es una tecnología que ha venido evolucionando desde los años 70, sobre todo la ósmosis inversa, que es la tecnología puntera en estos momentos, y es algo factible. Ha ido evolucionando desde el punto de vista técnico y ha ido evolucionando desde el punto de vista de costes. Hace 20 años los costes eran muy altos. Gracias a la evolución de las membranas y la eficiencia de los equipos electromecánicos, los costes han ido bajando y empiezan a ser asumibles. Siguen siendo caros, pero son asumibles. Desde el punto de vista de México, el comentario que haces es absolutamente correcto. Es decir, México tiene agua por los dos lados, da al Pacífico, da al Atlántico, y tiene unas calidades de agua muy buenas, sobre todo las del Pacífico, para proceder a desalación. Por lo tanto, es una tecnología que se podría utilizar sin ningún problema en México. De hecho, en la zona de Baja California ya se está utilizando, en la zona de Los Cabos, La Paz. El futuro es con agua desalada. Allí no hay agua de lluvia, no hay embalses, es muy difícil. Entonces, sí que es una solución. Inclusive podría ser una solución para abastecer las grandes ciudades del centro del país. ¿Y por qué digo eso? Pues porque hay otros sitios del mundo donde se ha hecho. La ciudad de Riad, en Arabia Saudita, está en el medio del país, está a unos 1000 kilómetros del Mar Rojo y a unos 350 del Golfo Arábico. Y gran parte del agua que consume esa ciudad, que tiene como 9 millones de habitantes, pues procede de desalación de agua que se produce en plantas que están en la costa. Por lo tanto, sí que es una solución. ¿Qué pasa con esa solución? Que económicamente es más cara que el agua que se gestiona actualmente en México. O sea, sí que tendría que haber un cambio tarifario para poder acompañar las inversiones y sobre todo los costes de explotación. ¿Vale? Lo cual, esa Bueno, podría eso ser una sí, solución. esa es una solución. Ahora, ustedes dentro de Acciona, ya vayámonos directamente aquí a la zona conurbada. Ustedes operan en los sistemas de agua de Veracruz, Boca del Río, Grupo Más, Grupo CAP. ¿Qué se propone para la zona conurbada, ingeniero? Pues te lo voy a decir, pero antes un detalle más que se me ha olvidado Sí, comentarte. Empieza también a haber una tendencia de cambio de regulación, no sé si en la conversación que tuvisteis ayer lo comentasteis, para poder utilizar o reutilizar agua residual convenientemente depurada. Hay ya países en el mundo que han cambiado su regulación, por ejemplo, Namibia, Sudáfrica, Israel, Singapur. En España, por ejemplo, está ahora mismo en comentarios, en polémica, California, de manera que el agua que se depura en las grandes plantas de tratamiento de agua residual, con unos tratamientos terciarios avanzados, se podría reutilizar rellenando acuíferos o rellenando presas y volver a utilizarla como agua potable. Esa es una solución que se podría dar en algunos sitios del país. Volviendo aquí a sí. Veracruz, al área conurbada, Veracruz, en cantidad de agua, hay agua, lo que pasa que tiene un problema que es la época de sequía. En Veracruz, en el estado, no hay grandes presas, no hay presas. Evidentemente los ríos se secan o los niveles de los freáticos bajan cuando tienes un periodo de 4, 5, 6, 7, 8 meses que no llueve. Y entonces se genera un estrés hídrico en la época de estiaje, que viene a durar entre 2, venía a ser un mes y medio, 2 meses. Ahora ya la cosa se está alargando. Ya empieza a ser más de 2 meses. Y ese es el problema que a nosotros nos gustaría solucionar
sobre todo en la zona conurbada. El estrés hídrico durante esos meses. ¿Cómo se soluciona el estrés hídrico durante esos meses? Pues evidentemente buscando agua de otra fuente. Cuando hablamos de estrés hídrico en época de estiaje, es que el río, que actualmente abastece a la planta que abastece a la zona conurbada, está seco. Seco no tiene agua, y si no tiene agua no puedes producir agua. No es un tema de eficiencias, es un tema de producción. Entonces, hay un río que está muy cerca del río Jamapa, que es el río Cotasla, que está a unos 3 kilómetros, y la idea sería hacer un trasvase de emergencia solamente para ese periodo de 2 meses, solamente para compensar el estrés hídrico en esa época. De manera que pues el 40% de la ciudad de Veracruz, el 70% de Boca del Río y el 15 o 20% de la ciudad de Medellín, durante esos meses no tuvieran que recibir agua en pipas, sino que siguieran recibiendo el agua por tubería, que es como se tiene que prestar un buen servicio de agua a la ciudadanía. Ese sería el tema. Pues muy bien, ingeniero, nos ha dejado ya varios puntos a seguir reflexionando, analizando. Ahí están, hay soluciones. Entonces aquí sería una cuestión de voluntad política, entre otras cosas, de que se puedan llevar a cabo este tipo de respuestas a esta crisis que se está viviendo. Ingeniero, nos da muchísimo gusto saludarlo, le agradecemos mucho la comunicación. Si nos permite, vamos a seguir al tanto con ustedes para ir viendo cómo va evolucionando. Apenas vamos a entrar en la época de estiaje y esto pues va a dar mucho de qué hablar, por supuesto. Ingeniero, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias. Solo apuntarte que la tubería, las bombas, todo lo que es necesario para hacer esa obra que eliminaría el estiaje está en Veracruz. Solamente falta la voluntad política, en este caso, para poder ejecutar la obra. Pues buen punto, ingeniero. Vamos a estar al tanto con este tema. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias al ingeniero Julio Ratia Romero. Él es director de concesiones del ciclo integral del agua de Grupo Acciona. Con esto llegamos al final del programa. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención. Nos despedimos. Mañana vamos a estar con más conexión de análisis, entrevista aquí en punto de las 5 de la tarde. Pásela muy bien.